Hola, ¿cómo están? Gracias por estar junto a nosotros en una nueva edición de Entrevistas CNN. Hoy vamos a hablar de naturaleza y en ese sentido queremos hablar de bosques, pero no cualquier tipo de bosques, sino unos que están bajo el mar. Hablamos de un ecosistema muy valioso en el contexto de la crisis climática y del cual nuestro país es un ente privilegiado. Para conocer más detalles sobre qué implica esta temática, vamos a tomar contacto junto al profesor de la Universidad de Concepción, Erasmo Macaya, quien es académico del Departamento de Oceanografía de la Universidad Penquista e investigador del Centro Ideal. Profesor, muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, bueno, yo lo adelantaba en cierta medida, pero para que podamos ir entendiendo, ¿qué es un bosque marino? Un bosque marino, al igual que los bosques terrestres, son estructuras tridimensionales formadas, en este caso, a diferencia de los terrestres, por algas marinas. Por lo tanto, son estructuradores de hábitat. En los lugares donde tenemos bosques marinos, inmediatamente existe una amplia diversidad. Además, cumplen una serie de funciones ecológicas, son sectores donde, por ejemplo, se atenúa el efecto de las corrientes, son una verdadera muralla de protección contra la zona costera y por lo tanto ofrecen una serie de beneficios no solo a los organismos marinos, sino que también a los humanos. En ese sentido, profesor, bueno, también estamos viendo algunas imágenes de apoyo. ¿Qué podríamos imaginar? Conocemos de algas, evidentemente, pero también hay otros tipos de elementos, como los güiros, por ejemplo. ¿Son principalmente este tipo de características las que nos llevan a situarnos en bosques marinos? Claro, hay una discusión hoy en día sobre el tipo de alga que de hecho que forma bosques a nivel de la comunidad científica, pero en rigor son algas pardas grandes. Y entre ellas, al menos, por ejemplo, en Chile, los güiros son aquellas que predominan, están a lo largo de toda nuestra costa, desde el extremo norte al extremo sur. Son diferentes especies, aproximadamente 5 o 6 especies de güiros son las que forman bosques en nuestro país, y son 2 o 3 principalmente aquellas que forman las estructuras más grandes, y también además de formar bosques, son especies objetivo de importancia comercial. En ese sentido, profesor, bueno, usted tiene una larga trayectoria en el estudio de identificación de estos bosques a nivel nacional y allí quisiera preguntarle dónde se concentran principalmente. Podríamos pensar en el sur de nuestro país, pero también tengo entendido que existen en el norte y si pudiéramos también transmitir la importancia de este ecosistema marino, es decir, alberga mucha vida para las especies bajo el mar y también en qué contexto están dentro de la crisis climática. Sí, bueno, bosques, como lo mencionaba anteriormente, bosques marinos tenemos a lo largo de toda la costa de Chile. Los bosques crecen principalmente y casi exclusivamente en sustratos rocosos, así que en zonas donde exista fondos rocosos vamos a encontrar usualmente bosques marinos, no los vamos a encontrar en sectores de playas de arena, por ejemplo. A lo largo de toda la costa existen estos bosques, sin embargo, de acuerdo a algunos estudios que se han realizado tanto por investigadores nacionales como otros estudios con grupos internacionales, se ha visto que, por ejemplo, a partir de imágenes satelitales podemos ver estos bosques marinos incluso desde estos satélites, y así se ha estimado que, por ejemplo, claro, en la zona centro y particularmente en el sur de Chile existen estos bosques más densos. Y de hecho también hay algunos estudios que han indicado que los bosques en el extremo sur de Chile permanecen intactos, tal cual, por ejemplo, los vio Darwin hace varios años atrás cuando visitó nuestras costas. Entonces, son zonas bien importantes, como mencionaba anteriormente, en términos ecológicos. Hay muchas especies marinas que viven asociadas y casi exclusivamente en estos bosques, muchas especies también de importancia comercial. Por ejemplo, solo un dato, se ha estudiado que en una especie de alga, el güiro palo, solo la estructura de adhesión, nosotros le llamamos el disco adhesivo, es la zona que permite anclar esa alga al sustrato, solo en un disco de esa alga podemos encontrar hasta 150 especies. Por lo tanto, son extremadamente importantes
para resguardar la biodiversidad. Ahora, en el contexto de cambio climático, a nivel global se conoce que y hay varios lugares donde estos bosques están desapareciendo, producto, por ejemplo, de la intensificación de olas de calor. Estas son zonas en las cuales aumenta la temperatura en algunos grados y se permanece eso por varios días. Y los bosques en general, los bosques marinos, son bosques de bajas temperaturas. A estas algas en general les gustan las bajas temperaturas, pueden crecer muy bien a temperaturas bajas, por lo tanto un aumento de la temperatura, en algunos casos en un par de grados, puede llevar a la desaparición del bosque. En países como Australia, particularmente Tasmania o Nueva Zelanda, también se han reportado estas olas marinas que en los últimos años se han intensificado, y eso produce, por ejemplo, en Tasmania que cerca del 90 o 95% de los bosques marinos de ese lugar hayan desaparecido. Entonces se están llevando a cabo una serie de iniciativas para poder de alguna forma reforestar ahora bajo el mar. ¿Y cómo se podría hacer eso, profesor? Porque claro, uno entiende que esto ocurre a varios metros de profundidad. ¿Cuál es la técnica que ustedes como investigadores podrían implementar para salvaguardar estos ecosistemas que están bajo el agua? Existen diferentes formas de poder repoblar o reforestar. Lo complejo de esto, por ejemplo, es que las especies que forman bosques submarinos tienen ciclos de vida bastante complejos, con fases microscópicas. Por lo tanto, requiere una serie de cuidados muy especiales. Entonces requiere, por ejemplo, de fases de laboratorio donde esas células, esas fases microscópicas puedan estar ahí sin mucho problema, y posteriormente se puede completar el ciclo de vida llevando pequeñas plantitas bajo el mar, y estas pueden ir adosadas a piedras, pueden ir adosadas a cuerdas, en las cuales se deposita una serie de estos pequeñas alguitas, y estas pueden eventualmente crecer en individuos adultos. Profesor, y volviendo al contexto, de crisis climática, sabemos que uno de sus efectos es la acidificación de los océanos, por ejemplo, también el aumento de la temperatura. En ese sentido, en nuestro país al menos, ¿hay algunas zonas que estén más críticas que otras en torno al resguardo de estos bosques marinos? Afortunadamente, si nos comparamos, por ejemplo, como lo mencionaba anteriormente, con Australia, con Nueva Zelanda, no hemos tenido la llegada a estas olas de calor marina. Por lo tanto, nuestros bosques, al menos en ese sentido, están relativamente a salvo. El problema de nuestros bosques marinos está principalmente dado por la explotación, por la sobreexplotación. Grandes zonas de la costa, particularmente en el norte de nuestro país, están siendo devastadas, nuestros bosques están siendo arrasados. Entonces, más que un problema relacionado en este caso al cambio climático, quizás indirectamente sí, porque eso implica que, por ejemplo, algunos otros recursos se están agotando. Entonces muchas personas ven en los bosques submarinos ahora una fuente de sustento. Por lo tanto, al menos sabemos que a nivel global, para nuestros bosques submarinos, el problema principal hoy en día está relacionado con la extracción. Claro. Al menos por ese lado estamos bien, en el sentido de que otros países sí tienen mayores problemas relacionados, por ejemplo, con el aumento de la temperatura. Y dentro de ese contexto, profesor, y ya para ir finalizando, ¿existe alguna legislación específica para el resguardo de estos ecosistemas marinos? Sí, existen varias formas en las cuales estos se pueden proteger, desde la creación de áreas marinas protegidas, parques, reservas, por ejemplo, que de hecho existen en algunas zonas de nuestro país. Si en esos lugares que se decretan esos parques o reservas u otro tipo de área marina protegida están los bosques submarinos, ahí tienen algún nivel de protección. De hecho, por ejemplo, en Chile tenemos santuarios de la naturaleza, y uno de los santuarios es el santuario del Calabacillo, en la región de O'Higgins, donde precisamente el foco de protección ahí es el güiro o el calabacillo, que es esta alga que forma bosques submarinos. Ahora también existen otras normativas relacionadas con
con vedas, por ejemplo, están cerrados los accesos para las personas que quieran extraer algas. O sea, si bien existen varias iniciativas en las cuales estos bosques se pueden proteger, evidentemente hay una alta extracción ilegal, entonces ahí los problemas van relacionados por otro lado, no necesariamente con la protección legal que le podamos ofrecer. Justamente, profesor, y bueno, no solamente es necesario proteger este tipo de entornos, sino que también muchos otros dentro del actual contexto de crisis climática. Profesor, le queremos agradecer, mandar un abrazo a la distancia allá en Concepción. Muchas gracias por estar junto a nosotros acá en Entrevista CNN. Gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien. Bueno, de esta forma y hablando sobre este interesante tema medioambiental, nosotros damos por finalizada esta edición de nuestro programa, invitándolos a seguir en la pantalla de nuestro canal y nosotros nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.